Rusia se ha convertido en un principal importador de cocaína. De las 700 toneladas que se consumen de cocaína en Europa, Rusia ya está llegando a las 200 toneladas. El régimen de Nicaragua amplía sus conexiones con Rusia. En las últimas semanas ha acelerado la suscripción de acuerdos en educación, salud y finanzas, aunque el que más ha llamado la atención es la firma de un plan de cooperación entre la Policía de Nicaragua, la Dirección General de Servicios Aduaneros y el Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia en materia de la lucha contra el tráfico de estupefacientes y los ilícitos aduaneros para 2025-2027. Ese Servicio Federal de Aduanas, conocido como FTS por sus siglas en inglés, es el mismo ente que el 10 de enero de 2024 interceptó un contenedor proveniente de Nicaragua cargado con más de 1 tonelada de cocaína. Sobre ese cargamento valorado en más de $122 millones, Rusia cayó sobre el puerto de origen de donde salió de Nicaragua. Tampoco notificó los nombres o nacionalidades de los contrabandistas ni destapó cuál era la agencia dueña del contenedor. Todos esos datos se los reservaron las dictaduras aliadas de Vladimir Putin y Daniel Ortega. Tenés una estructura familiar que tiene vínculos con diferentes tipos de organizaciones criminales y no criminales, y de alguna manera hay una vinculación también con el cartel de los soles. Hay un reflejo, sí, realmente de un amateurismo en cómo se produjo este tipo de intervención, de operación narcotráfico. Sin embargo, lo que tenés evidente es que se están realizando justo las operaciones que ocurren cuando hay un clan familiar operando de una forma que tiene un control económico lícito e ilícito a su mando. Y este es un ejemplo de los varios que hay. Rusia se limitó a informar que el exagerado cargamento fue detectado en el gran puerto de San Petersburgo. Después, un extraño silencio rodeó el caso. El tráfico de cocaína se produce en cantidades mucho menores. 1 tonelada de cocaína es algo que lo tuvo que haber realizado una organización que no tiene experiencia en este tipo de actividades. Generalmente vos estás trabajando alrededor de 20 kilos máximo por transporte de este tipo de producto. Y aquí estamos hablando de una cantidad realmente que era obvio que iba a llegar a la vista de las autoridades portuarias. En imágenes se observó a agentes rusos colocando en el suelo y ordenando los 1000 paquetes rectangulares con cobertura color café que contenían polvo blanco comprimido y etiquetadas con las letras BBB y DIOR. Nicaragua no ha sido un muro de contención de narcotráfico, simplemente no ha sido el lugar de predilección de las redes de narcotráfico, porque ahí estaban establecidas en el Triángulo Norte y en algunos países del Caribe. Entonces, lo que ocurre en este momento es que gente vinculadas a la familia del régimen con operadores dentro de la administración portuaria realizaron este tipo de actividad, y ya sabemos que hay una vinculación entre el cartel de soles y el ejército de Nicaragua. No es la primera vez que se produce, ya habían indicaciones en el 2020 de ese tipo de vinculación, y de alguna manera lo que está reflejando es la forma en cómo la fruta podrida de una captura de Estado que se encuentra en este momento en Nicaragua salió a relucir también con poca experiencia. Aunque este caso no se esclareció, casi un año y medio después los dos países deciden firmar este acuerdo para combatir el narcotráfico, firma que coincide con el anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos que confirma el retiro de la Agencia de la Administración para el Control de Drogas de Nicaragua por la negativa del régimen a colaborar en la lucha contra el narcotráfico, pese a que la dictadura sandinista insiste en que el país funciona como un muro de contención en esa área, actividad en la que participan la policía y el ejército, los dos brazos armados de la dictadura. En Nicaragua no se ven o no se veían situaciones notables de violencia con el narcotráfico, porque en realidad quien ponía las reglas de quién hacía narcotráfico y quién estaba autorizado para hacer tráfico de drogas en Nicaragua era el mismo gobierno de Daniel Ortega, y lo sigue siendo con su estructura paralela.
En los primeros 9 meses de 2024, Nicaragua incautó 1.29 toneladas métricas de cocaína, pero en esas incautaciones no hay detenciones. Las autoridades se quedan con la droga y con el dinero. Solo en esos operativos se embolsaron 2.1 millones de dólares. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este martes conversamos sobre regímenes de Nicaragua y Rusia firman acuerdo antidrogas. ¿Qué hay detrás? Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Este martes ampliamos sobre estos acercamientos entre Moscú y Managua, ahora en el ámbito del combate antidrogas. Hace año y medio, Rusia interceptó un cargamento con 1 tonelada de cocaína que llegó desde Nicaragua. Y ahora las dos naciones firman acuerdos en el combate al narcotráfico. Invitamos para hablar de este tema al activista en derechos humanos, presidente de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social y miembro de la Fundación Libertad, Donald Muñoz. Bienvenido, Donald. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir con ustedes y realmente urgente y necesario hablar de esta peligrosa alianza que se está tratando de profundizar entre Managua y Moscú. A través de un acuerdo presidencial se selló el plan de cooperación entre la Policía de Nicaragua y organismos rusos en materia de la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Es un acuerdo del cual no se ofrece mayores detalles. ¿Qué implicaría este plan entre Rusia y Nicaragua? Lo primero es que, honestamente, no hay antecedentes de colaboración eficaz entre Nicaragua y Rusia en esta materia, en el tema antidrogas. Entonces, esto tiene más un peso geopolítico que técnico, por así decirlo. Y lo que yo veo es una excusa para que Moscú gane presencia en Centroamérica y Ortega pueda acceder a tecnología e inteligencia rusa. Por un lado, obviamente, esa alianza permite de que Rusia incremente ese monitoreo e inteligencia dentro de Nicaragua bajo ese pretexto, especialmente porque para Rusia es un punto geográfico estratégico tener presencia en Centroamérica a través de Nicaragua como tal, por todo el tema de sus actividades de escucha y espionaje. Y obviamente para Ortega tener acceso a tecnología e inteligencia rusa es súper bueno porque reemplaza en parte la asistencia estadounidense que por décadas se ha recibido en Nicaragua. Entonces yo creo que ese plan realmente no creo que apunte hacia una lógica estratégica con la lucha contra las drogas, más bien creo que tiene de trasfondo bajo la mesa un tema de cooperación político-militar entre Nicaragua y Rusia. La notificación sobre este acuerdo llega tras conocerse que la DEA, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, pondrá fin a sus operaciones en Nicaragua debido a que el régimen se ha vuelto menos cooperativo en el combate al narcotráfico y con frecuencia ignora solicitudes rutinarias de información, dice la DEA. ¿Cómo se explica esta salida de la DEA por estas razones, si tanto el ejército como la policía alardean que Nicaragua funciona como un muro de contención del narcotráfico? Eso de que Ortega se jactaba de ser un muro contra el narcotráfico, creo que era más un mito construido con la cooperación estadounidense,
porque al final, si te das cuenta, cuando lees los informes del Departamento de Estado y citan que las autoridades han ignorado sus solicitudes rutinarias de información, comparten escasos datos y en general han dejado de colaborar activamente con las agencias estadounidenses, te das cuenta que hay un tema de que no quieren ser auditados ni quieren tener ningún tipo de control social, ni tener colaboración con ningún otro tipo de institución o agencia que esté trabajando este tipo de temas. En especial la DEA, que ha tenido una experiencia y un reconocimiento a nivel internacional con el tema del control de drogas. También es importante acordarse que en los 80 Ortega tuvo vínculos con Pablo Escobar y con otros carteles de droga. ¿Y quién dice que ahora no lo están haciendo? En especial cuando te das cuenta que puedes movilizar drogas de Nicaragua a Rusia y luego Rusia podría buscar cómo meter esas drogas en Europa. Entonces no es extraño ni descabellado pensarlo por ese mismo tema de la reputación y lo que ya antes ha sucedido, especialmente en los 80 y los vínculos del narcotráfico con el régimen sandinista. Entonces al final Washington, las instituciones de Washington, de Estados Unidos, son instituciones bien serias y al final si no ven transparencia por parte del gobierno de Nicaragua, pues obviamente ¿qué sentido tiene seguir con ellos? Si al final las autoridades nicaragüenses ocultan la información sobre los decomisos de drogas y dinero, o tal vez no van a responder sobre el destino de esos bienes, sobre las incautaciones, a dónde va a parar todo ese dinero. O sea, si no das información de eso, es porque realmente no estás siendo honesto y transparente. En especial porque te das cuenta que las incautaciones de drogas van incrementando en el país y se convierte Nicaragua en una ruta estratégica para el narcotráfico de manera efectiva. Nicaragua y Rusia geográficamente están aisladas. ¿Qué tan frecuente es que lleguen cargamentos desde un país al otro? ¿Qué tanto podría servir esta firma? Una cosa que me llama mucho la atención es que realmente la ruta, si pensamos en una ruta de tráfico de drogas entre Nicaragua y Rusia, y qué valor puede tener esto, es que la verdad es que la ruta es muy atípica, porque implica toda una logística y una colaboración operativa entre ambos países que requiere muchísimo esfuerzo. Yo creo que la verdad lo que aquí se debería de discutir o pensar como un tema de fondo es la parte en que Rusia está ganando terreno en Centroamérica, porque precisamente pueden ellos tener oportunidad de tener un punto geográfico, geopolíticamente hablando, cerca de Estados Unidos y pueden mejorar su escucha, su espionaje, implementar ciertas tácticas y a Ortega eso le viene muy bien. Entonces esa colaboración que puede haber en términos militares, en términos de compartir información es bastante significativa y yo creo que Estados Unidos debería de poner un ojo serio en esta situación porque tener a Rusia en Centroamérica es tener prácticamente a Rusia a 2-3 pasos de Estados Unidos. El 10 de enero de 2024, las fuerzas de seguridad rusas requisaron en el gran puerto de San Petersburgo un cargamento de más de 1 tonelada de cocaína que llegó desde Nicaragua, trasladada en un contenedor. Sobre este caso imperó el silencio. Estos dos regímenes son amigos y aliados. ¿Habría posibilidad de que tanto Managua como Moscú oculten hechos como estos? Sobre el caso de la tonelada de cocaína en Rusia, la verdad es que esto es bien complejo, porque si te das cuenta, estamos hablando de 1.000 paquetes, 1.000 paquetes de droga, que eso tiene un valor estimado, según medios de comunicación internacionales, están hablando de un valor estimado de más de 120 millones de dólares en el mercado negro europeo. O sea, estás hablando de que es una cantidad industrial de dinero. Entonces, y si te pones a pensar realmente que 1 tonelada de cocaína salga de Nicaragua, eso implica que haya una complicidad al más alto nivel. ¿Por qué? Porque Nicaragua es uno de los países más militarizados y vigilados en Centroamérica, especialmente por la dictadura que tenemos actualmente y por la locura de Ortega de querer tener un control total dentro del país. Entonces, si por un lado Ortega guarda silencio y por otro lado hay una falta de investigaciones y no revelan absolutamente nada, pues obviamente
algo está pasando. Y si algo está pasando, quien es responsable de que algo pase son las cúpulas del poder, que no se mueve absolutamente nada si ellos no lo autorizan, si ellos no están encima de eso. Entonces yo creo que al final hay estructuras del régimen involucradas en las redes de crimen transnacional, y eso es muy preocupante tanto para la gente que está dentro de Nicaragua, para los que estamos afuera y para todos los países del Istmo, porque es una red, estás hablando de una red de crimen organizado a nivel transnacional, y eso es muy peligroso. En estas relaciones Rusia-Nicaragua, la figura con plenos poderes de representación es el hijo de los dictadores Ortega Murillo, Laureano Ortega Murillo. ¿Cuál es la influencia del designado asesor presidencial en estos acuerdos antidrogas? Laureano ha desempeñado un papel muy importante en los acuerdos internacionales del régimen, especialmente con Rusia y sus aliados estratégicos, los pocos que tienen y que les dan algún tipo de reconocimiento internacional, porque también hay que tomar en cuenta que Ortega se ha vinculado y ha generado alianzas con otros regímenes autoritarios como Rusia, como China, Venezuela, Cuba, Irán, incluso el régimen talibán. Entonces, Laureano tiene realmente múltiples facultades legales para negociar o suscribir convenios a nombre de Nicaragua, sin necesidad de pasar por los canales diplomáticos tradicionales. Entonces, al final te das cuenta que es como esa especie de ejecutor diplomático de la dictadura. Y creo que esto es peligroso porque también es una narrativa, y es una narrativa en la cual hay un poder de una figura que no ha sido electa por el pueblo de Nicaragua y que su legitimidad proviene básicamente de la familia, o sea, de la madre y el padre de los dictadores, y al final hace sentir que están preparando una sucesión dinástica, ¿no? Y están viendo a Nicaragua como una finca familiar, que al final ese mismo concepto de pensar de que la lucha contra el narcotráfico se convierte incluso en un instrumento del poder, precisamente por lo que ya antes te mencionaba, de que es más simbólico ese tema de un acuerdo antidrogas, sino que tiene que ver más con cosas de fondo, con el tema de cooperación o colaboración militar, de espionaje y de tecnología como tal. Y con esta reflexión de Donald llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este martes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.